como lógica de predicados. He visto que algunos tienen que hacer ejemplos y los otros tienen que formalizar los ejemplos que tenemos, así que vamos a explicar de forma breve todo lo que son los predicados y algunos conceptos que van ligados a esta tercera parte de la unidad 1. ¿Okay? Vamos a grabar la clase, vamos a hacer una explicación breve. A ver. Recording in progress. Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a avanzar el tema de lógica de predicados. Una breve introducción nos dice que la lógica de predicados es una generalización de la lógica de proposiciones, ¿no? La lógica que habíamos visto anteriormente en temas anteriores, ¿ya? Donde vamos a introducir nuevos elementos del lenguaje y nos permite estudiar la estructura interna de las proposiciones, ¿no? Vamos a subrayar esto de acá. Bien. Vamos a ver lo que son los símbolos. Los símbolos son las constantes, A, B, C, variables, las mismas que usan en cálculo, X, Y, Z. Las constantes representan objetos concretos o individuos y las variables sirven para representar objetos con dominio, ¿no? Que es decir, que faltan especificar. Las constantes lógicas son las mismas de las proposiciones, V mayúscula para verdadero y F mayúscula para falso, ¿no? Las proposiciones o proposicionales, las mismas de las anteriores, P, Q, R minúsculas. Los conectores son los mismos, tenemos la negación, la conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, son los mismos símbolos del anterior tema. Símbolos auxiliares, tenemos lo que son los paréntesis, los símbolos de igualdad, los predicados, ¿ok? Estos símbolos son nuevos. Predicados. Un predicado se representa por letras mayúsculas, igual se empieza por P, Q, R, pero en este caso son letras mayúsculas, ¿ya? Y tenemos dos tipos de cuantificadores, aquí pongan atención. Los cuantificadores son del tipo universal, que es una A volcada, se lee para todo, y el existencial, que es una E volcada, y nos indica o se lee como existe, ¿ya? Símbolos de funciones, vamos a ver más adelante, F, G y H minúscula. Las reglas de las fórmulas bien formadas para la lógica de predicados son estas aquí. Básicamente, las fórmulas bien formadas de predicados son las mismas que las proposiciones, pero aplicándose a predicado. Es decir, que si A es un predicado, con todas las operaciones que tenemos, que son justamente la negación, como está acá, la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional, también son fórmulas bien formadas. Ahora, aparte de las operaciones, también tenemos lo que son los cuantificadores. Si nosotros cuantificamos un predicado, resulta ser que la cuantificación de ese predicado también es una fórmula bien formada, ¿ok? Y nos dice que son las fórmulas bien formadas construidas de la regla 1 a 4. Bueno, predicado en una variable. Vamos a empezar con esto. El predicado en una variable es toda expresión en la que aparece una letra designada, generalmente X. Esta es nuestra variable, que tiene la siguiente propiedad, dice, hay al menos un nombre o constante que al reemplazar, resaltemos esto, al reemplazar la variable X, convierte a la expresión en una proposición. Básicamente, el ejemplo más sencillo es este de aquí, o bueno, vamos a borrar. Un predicado siempre es una sucesión de palabras que tiene una variable. Eso, eso es un predicado.
Yo ese predicado puedo representarlo según los símbolos que hemos visto antes, según el lenguaje de esta forma. H mayúscula de X. ¿Ok? Y ahora, este predicado, perdón, tiene la propiedad de que yo al reemplazar X, esa X de ahí, yo reemplazándola, yo puedo transformar ese predicado en ¿qué dice? En una proposición. Es decir, si yo en lugar de X menciono a Juan y digo Juan es hombre, esto de aquí ya no es justamente, ya no es un predicado, sino que esto es lo que conocíamos del tema anterior, esto es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque yo puedo afirmar de esa frase si es verdadero o falso, ¿no? Y esto se escribe de la siguiente forma. Generalmente se pone mismo predicado y la letra minúscula de donde se reemplaza. ¿Ok? En forma teórica nos dice el valor de un predicado en una variable es para x igual a, P de A es una proposición singular. Justamente eso de ahí, lo que yo he hecho acá también, lo llamamos proposición singular. ¿Ok? Proposición singular. Dice raíz o solución de un predicado en una variable respecto de un universo. Básicamente A es raíz de P de X si al nosotros evaluar el valor de verdad de esa proposición singular, había dicho, ¿no?, que esto ya es una proposición. Si esa proposición es verdadera, entonces el valor de A es una raíz. Es raíz. Ya, eso es en el caso de, qué sé yo, digamos. Por ejemplo, P, bueno, voy a cambiar de color, voy a poner otro. El caso de P de X, digamos. Si yo digo que X es número par, ¿quiénes son raíces o soluciones de este predicado? Esto de acá es un predicado. Por donde ustedes lo vean, es un predicado. ¿Por qué? Porque tiene una variable y al reemplazar esa variable yo voy a tener proposiciones, ¿no? En el caso de P de 2, proposición singular donde X es igual a 2, 2 es número par, ¿no? Así se leería. Pregunta, ¿es una solución o una raíz de este predicado? Obviamente sí, ¿no ves? Sí es raíz. ¿Por qué? Porque resulta ser que el valor de verdad de esta proposición es verdadero, ¿no ves? Recuerden que esto es una proposición. 2 es número par. Para las matemáticas, esto es verdad, ¿no? 2 es número par, ¿por qué? Porque al ser dividido entre 2, su resto nos da 0. Así que predicado, valor de verdad de la proposición singular es verdadero. Así que sí es raíz. ¿Qué pasaría si yo en lugar de 2 pusiera 1? 1 es número par, obviamente esto de aquí sería falso, ¿no? Y ahí ya no es raíz o no es una solución de este predicado. En nuestro caso pusimos 2. Ahí está. ¿Qué otro ejemplo dice? Si tenemos el predicado P de X, X es capital de Bolivia y U es el conjunto de ciudades de Bolivia, hallar dos valores de P de X de manera que uno de ellos sea verdadero, una proposición verdadera, es decir, que sea raíz, y la otra proposición falsa, es decir, que no es raíz. Si decimos X igual a Sucre, entonces el valor P de X, P de Sucre, Sucre es capital de Bolivia,
resulta ser una proposición verdadera, así que por lo tanto es la raíz. Si nosotros hablamos de que x sea igual a La Paz, entonces el valor de P de x es P de La Paz, y La Paz es capital de Bolivia. Esto es falso, ¿no? La Paz no es capital de Bolivia, resulta ser una proposición falsa. Aquí también tenemos otro resultado donde tenemos una ecuación. Nosotros, recuerden, ojo con esto, ¿no? Aquí las ecuaciones pueden ser predicados. ¿Por qué razón? Porque tenemos presencia de una variable, ¿ya? Variable. No es lo mismo con una proposición, ¿no? Habíamos dicho en las proposiciones que las ecuaciones no pueden ser proposiciones, a no ser que se reemplace el valor de x y se evalúe la ecuación o inecuación que se tiene, ¿ya? En este caso, ¿cuáles son las raíces de esta ecuación? Es fácil de obtenerlo, ¿no? 3. Dependiendo del universo también hay que tomar en cuenta, nos dice los números naturales. Si nosotros factorizamos tenemos dos raíces, el 3 y el -3. Pero si estamos trabajando en el universo de los naturales, el -3 no pertenece a los naturales, así que no es raíz. Y el único que sería x3, dado que esto de aquí nos va a dar 0, ¿no? Bueno, aquí le faltó igualarlo a 0. Operaciones lógicas con predicados son las mismas operaciones que teníamos, la negación, la conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, ¿ya? Cuantificadores. Habíamos hablado de que hay dos cuantificadores, el universal, se lee para todo, y su notación es esta letra, ¿no? Una letra A volcada acompañada de la variable de la cual se está hablando. En este caso, si está acompañada por la variable x, se lee para todo x. En este caso tenemos también un predicado y se conoce como proposición universal. Aquí ya estamos hablando de un cuantificador con ¿qué es esto de aquí? Con un predicado, ¿no? Al estar acompañado de un predicado, aquí por si acaso es coma, después del universal siempre hay coma, y se lee de estas maneras. Para todo x, p de x. Para cualquier x, p de x. Para cada x, p de x. Cuantificador existencial. Si está acompañado de la variable x, existe x tal que, y su notación es, bueno, aquí ya está como un predicado, ¿no? Si está acompañado con el predicado, se puede leer existe p, bueno, perdón, existe x tal que p de x. Existe al menos un x tal que p de x, y para algún x se verifica p de x. Esto es el existencial. Aquí tenemos algunas reglas de equivalencia, la negación del cuantificador universal y la negación del cuantificador existencial. Esto por fuera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De manera breve les explico. La negación afecta al cuantificador, lo cambia y pasa directamente con el predicado de dentro, ¿no? En este caso es P, negación de P de X. Esto de aquí me refiero yo. Acá y acá. Pasa aquí adentro. Lo mismo con esto. Si es existencial, se transforma a universal y la negación pasa a acompañar adentro. ¿Ya? Tenemos expresiones de doble acción de uso frecuente en lenguaje natural. Justamente esto de aquí. Si la negación está por fuera, tenemos un paréntesis, o así directamente usando, esto se lee no. Dependiendo de qué estemos diciendo, se puede decir no es verdad, no es cierto que, o no se cumple que, qué sé yo, no se cumple que todos los mamíferos son terrestres, ejemplo. Mientras que acá, si la negación está aquí adentro, y aquí tenemos un universal, hace referencia a esto de aquí.
a nada, nadie, ningún, ninguno. Creo que tenían un taller, no me acuerdo qué grupo, que tenían que dar 5 ejemplos, ¿no? ¿Qué sé yo? Nadie puede volar, por ejemplo. ¿Y esto cómo sería? Si nosotros hablamos de P de X, X puede volar, me estaría refiriendo a lo siguiente, que nadie puede volar es que para todos los X no se cumple B de X. De ahí está un ejemplo, ¿no? De lo que nos diría nadie puede volar. ¿Ya? Ok. En resumen, el cuantificador universal tiene todas estas posibilidades de leerse. Recuerden que esto de aquí es para todo X, negación de P de X. Ahí mismo lo dice. Y para el cuantificador son todos estos de acá. ¿Ya? Forma de obtener proposiciones a partir de un predicado de una variable. Sencillo. Solo existen dos caminos para obtener proposiciones, recuerden. ¿Cuáles son las proposiciones? Una proposición es toda sucesión de palabras de las cuales podemos decir, bueno, se puede afirmar que es verdadera o falsa. ¿Ya? El tema anterior. Partiendo de un predicado en una variable, yo puedo obtener proposiciones de dos tipos. Proposiciones singulares, si yo reemplazo con una constante el valor de X, como acá, o puedo obtener proposiciones cuantificadas. ¿De qué tipo? Una proposición universal, se dice que es universal porque está con el cuantificador universal, y una proposición existencial, de tipo existencial, si el cuantificador que lo acompaña es de tipo existencial. Para ello vamos a usar el para todo y el existe. ¿Ya? Ambas partes, ambos resultados nos dan proposiciones. Las primeras son proposiciones singulares y las segundas son proposiciones cuantificadas, ya sean universales o existenciales. ¿Ya? Acá quería llegar. Y ya con esto vamos a empezar a hacer sus ejemplos de ustedes. Dice proposiciones categóricas. Esto de aquí tienen que memorizar o repasar. Más, ¿se acuerdan de las leyes proposicionales? ¿Quién se acuerda de esto? A ver, negación de P y Q, que es equivalente. Negación de P, negación Ley de de Q. Morgan. Sí, ¿no? Más adelante la llamamos ley de Morgan. Pero en realidad esto era las negaciones de operaciones binarias. ¿Ya? Más adelante las bautizamos como leyes de Morgan. ¿En qué tema era? En la segunda parte, en las famosas reglas de inferencia. Inferencia ¿No? lógica. Sí. Correcto, reglas de inferencia lógica. Y ahora a estas dos tienen que sumarle estas proposiciones categóricas. ¿Por qué? Porque todo esto lo vamos a usar para hacer demostraciones, como las que ya están haciendo con proposiciones, pero ahora de predicados. ¿Ya? Vamos a hacer demostraciones de predicados. Bien, existen 4 proposiciones categóricas, 2 de tipo universal y 2 de tipo existencial. Cada una, respectivamente, tiene una afirmativa y negativa. Y su formato es el siguiente, o estructura. La universal afirmativa, al tratarse de una universal, su primer palabra siempre va a englobar a todo, ¿no? Para todo, cada, todos. En este caso, el ejemplo que tenemos aquí nos dice todo S es P. Esto de aquí está mal por si acaso. Lo vamos a borrar con blanco. Ahora sí, ahí ya está. ¿Ya? Me imagino que el que transcribió esto no se acordaba, pero se escribe de esa forma. ¿Ya? Todo S es P. Universal afirmativo. Proposición categórica universal afirmativa.
El cuantificador, obviamente, vamos a usar cuantificador universal y dentro, por eso están los paréntesis, dentro de los paréntesis anotamos primer predicado, S. Entonces, segundo predicado, P. Un ejemplo clásico es todos los hombres son mortales, ¿no? ¿Cómo lo escribiríamos nosotros? Si querés verlo así, todos los H son M. Ahí reduciéndolo un poco, más o menos en ese formato. Yo sé que H de X es hombre, M de X es mortal. Y esto se escribiría para todo X. Todos los hombres son mortales. Eso sería esto de acá. Tomando en cuenta que H de X es hombre y M de X es mortal. ¿Ya? La universal negativa es bastante parecida. La única diferencia es que aquí nos dice que nadie, que ningún S es P. Voy a borrar esto de acá. Nos dice ningún S es P. ¿Ya? Igual tiene el mismo formato de la universal. La única diferencia es que el segundo predicado está negado. Ahí sí está bien. Ahí sí está correcto lo de la negación. Aquí creo que lo borré. Lo voy a volver a pintar. Ahora sí. Sí. Ningún SP. ¿Ya? Es como si yo dijera ningún cerdo puede volar. O vuela directamente. CDX, cerdo. PDX, X vuela o puede volar. Acá sería ninguno, ningún para todo X. CDX, entonces negación del segundo predicado, C y B. Negación de B de X. ¿Ok? Ningún SSP, se afirma el primero y se niega el segundo predicado en una condicional. Recuerden que las universales, ambas tienen lo que es condicional. ¿Ya? No se vayan a confundir con la existencial o particular. La existencial trabaja con la conjunción, es decir, con y. Y igual ahí, la afirmativa nos dice algún SSP y la negativa nos dice algún S no es P. La diferencia es que el cuantificador es existencial, igual que el anterior. En el primero no hay negación, S y P, y en el segundo es S y no P. Aquí se entiende más fácil, ¿no? Algún S no es, algún S no es P. Bueno, los dos ejercicios propuestos, dice. Bien, aquí termina lo que es proposiciones, bueno, no proposiciones, predicados en una variable. ¿Ya? A ver, dice, ¿cuál es la negación en lenguaje formal y natural de la siguiente proposición cuantificada? Hay un político honesto. ¿Ya?
¿Cuál es la negación del lenguaje formal y natural de la siguiente proposición cuantificada? Para todo x, x cuadrado mayor o igual que x, donde el universo es el conjunto de los números enteros. Ok. Sean los predicados, x es un día, s de x es soleado, l de x es lluvioso. Haciendo uso de los cuantificadores adecuados, traducir en lenguaje formal cada una de las siguientes proposiciones. Esto sí podemos hacerlo. Se ve interesante. Está bien ahí. Sí, ya estamos a hacer. Acá y acá. Esto es algo que siempre van a hacer hasta para demostraciones, ¿no? La traducción. Vamos a practicarlo. Bien. Generalmente uno tiene que darse los predicados. En este caso ya tenemos los predicados. Nos dice D mayúscula de X es igual a X es un día soleado. ¿Ya? S de X, perdón, es solo un día, ¿no? X es soleado. ¿Y qué más tenemos? A ver, L de X. X es lluvioso. Ya. Dice, haciendo uso de los cuantificadores adecuados, traducir al lenguaje formal la siguiente proposición. ¿Ok? Traduzcamos la primera, el inciso A. ¿Qué nos dice el inciso A? A ver, vamos a ampliar esto de aquí, ya que lo copiamos. Todos los días son soleados. ¿Cómo se escribe esto? Todos los D son S. ¿Lo ves? Todos los D son S. Así que yo puedo decir, para todo X, ¿quién viene primero? Según los esquemas proposicionales que hemos visto, las proposiciones categóricas, esto sería ¿qué? Universal, ¿de qué tipo? Afirmativa, ¿no? Universal afirmativa, ¿ya? Y el esquema nos dice, todos los D son S. Para todo X, de X, entonces S de X. ¿Ya? Inciso B, algunos días son lluviosos. ¿Qué esquema proposicional es? O mejor dicho, ¿qué proposición categórica es? Existencial o particular, como ustedes quieran llamarlo, son, nos dice que es afirmativo. Básicamente dice algunos o algún día, algún D es L, ¿correcto? Y esto se escribe existencial de X, dos puntos, de X y L de X. Algunos días son lluviosos. Todo día que es soleado no es lluvioso. ¿Ya? Todo día que es soleado no es lluvioso. Esto no es una proposición categórica, es una mezcla, pero lo vamos a escribir por acá. Todo día que es soleado, esto es un solo predicado,
no es lluvioso. Universal negativa. Sí, es una universal negativa, pero hay algo acá. Todo día que es soleado no es lluvioso. Eso decía, ¿no? Correcto. El todo me indica que es universal. ¿Ya? Ahora, todos los días que son soleados no son lluviosos. O bueno, todo día que es soleado, aunque mi ahí la es, no es lluvioso. Es decir, vamos a cambiar esto de aquí y vamos a usar esto de aquí. Día y soleado. Todos los días soleados no son lluviosos. Para todo x de x y s de x, entonces no L de x. Si se cumple que los días son días y también son soleados, días soleados, entonces no son lluviosos. ¿Ya? Inciso D. Todo día que es soleado no es lluvioso. Algunos días son soleados y lluviosos. ¿Ya? Algunos días son soleados y lluviosos. Sencillo, esto es existencial de X. Podemos Existencial llamarlo así. afirmativo. Sí, es existencial afirmativa por el son. Algunos días son soleados y lluviosos. Así sería. Algunos días son soleados y lluviosos. ¿Ya? Por esta operación de aquí. Dice, ningún día es soleado y lluvioso a la vez. ¿Ya? Ningún día es soleado y lluvioso a la vez. C, D, E. Lluvioso a la vez. Ya, todos son juntos. Para todo X, de X, entonces, negación, S de X y L de X. Listo. Ningún día, el ningún es universal, negativo. Ningún día es, aquí va ese conector, soleado y lluvioso a la vez. Esto de aquí es solo un predicado con la operación de conjunción, ¿no? Por la I. Así que ningún día es soleado y lluvioso a la vez. Aquí indica esto, soleado y lluvioso. ¿Ya? Del ningún sale esto de aquí. Es como ningún SSP. Esto era la afirmación negativa. La universal negativa, mejor dicho. Bien. ¿Qué más tenemos?
Recording stopped. Y por acá que me mandó algo al chat, quiero ver eso. Dice formalizar e indicar cuáles son las proposiciones categóricas. A es de all, afirmo, sí, sí. Todos los gatos son animales. Algunos gatos son negros, ningún negro es cobarde, todas las aves son animales, algún perro es consentido, algún ave no es gallina, ningún niño es viejo. Algunas rosas no son rojas, todos los ingenieros son inteligentes, una proposición, no es predicado. Es falso que Pedro y Daniel sean alquimistas, es proposición, no es predicado. Pedro es poeta, lector pero no ingeniero. Podría ser que las proposiciones que tienen ahí, bueno, o solamente proposiciones, sí, está bien, son proposiciones singular. Simbolizar las siguientes proposiciones, dice, ningún feo despierta pasiones, todos los atletas despiertan pasiones, por tanto, ningún atleta es feo. Eso ya es ingreso a lo que es demostración, ¿no? Son inferencias. 9 dice, o los libros de la Biblioteca de Alejandría contienen las enseñanzas del Corán o no las contienen, si contienen las enseñanzas del Corán, son nada. Es una demostración, ¿no? Lo que me mandó Carlos Daniel. Ya, vamos a este taller que dice acá, está interesante. Claro, el razonamiento lógico de aquí, me imagino que sale de... Bueno, hay otros dos reglas más que tenemos que aprender, que son la especificación y la generalización, para hacer demostraciones con predicados, ¿ya? Acá se ve interesante, lo voy a copiar acá. Recording in progress. Bien, tenemos estos ejercicios más que vamos a realizar respecto a este tema. Y nos dice formalice e indique cuáles de ellas son proposiciones categóricas o simplemente proposiciones, ¿ya? Justamente las proposiciones categóricas tienen sus letras, ¿no? Que las representan, que vienen de las vocales de su escritura en latín, de afirmo y de nego, ¿no? Bueno, básicamente la universal afirmativa, su representación es la letra A. La universal negativa, su representación es la letra E. De la existencial afirmativa es I. Y de la existencial negativa es O. Esto venía de afirmo y nego. Es una y una y una. Universal, existencial. Universal y existencial. ¿Ya?
A ver. Bueno, continuemos. Dice, todos los gatos son animales. Antes que nada, siempre identificamos cuáles son los predicados. En este caso está hablando de gatos y de animales. Podemos escribir que g de x es el predicado, x es un gato o gato, a de x para representar a que x es animal, ¿ya? Y justamente esto de aquí es una proposición categórica por el todos los G son A. Y esto es una universal afirmativa, también conocida por la letra A, ¿ya? Y se escribe de la siguiente forma. Para todo X, para todo X, G de X, entonces A de X. Bien, aquí dice algunos gatos son negros. Ya tengo X de gato, voy a utilizar N de X y voy a escribir X es de color negro, ¿no? Esta es una universal, perdón, existencial, ¿de qué tipo? Afirmativa, ¿no? Es I. Algunos gatos son negros. Aquí voy a poner universal afirmativa y aquí existencial afirmativa. Existencial de X, G de X, la existencial trabaja con la I, por si acaso, no trabaja con la condicional. Existencial de X, G de X y N de X. ¿Ya? Existencial afirmativa. Dice, ningún héroe es cobarde. No tenemos ninguna de esas dos, bueno, ninguno de esos dos predicados, así que vamos a nombrarlo H y C. H es H de X, X es un héroe o es héroe. Bueno, lo al revés. C de X es justamente X es cobarde. Ningún héroe es cobarde es universal negativa, también conocida como E. Para todo X, H de X, entonces negación de C de X. Aquí dice todas las aves son animales. Bueno, como ya utilizamos A, voy a utilizar otra variable proposicional, o bueno, otra variable para el predicado. Y voy a nombrar a aves como B, ¿ya? Voy a decir B de X, X es ave. Ya que tengo animales, ¿no? Animales está ocupando la A. Esta es una universal afirmativa porque dice todas las B son A. Todas las aves, en este caso estoy usando B como predicado, son A. ¿Ya? Su letra es
Afirmativa universal, ¿no? A. Aquí dice, ¿algún perro es consentido? Vamos a usar P para perro. Teníamos G de gato. X es perro. Y C, bueno, ya tenemos C, cobarde. Vamos a usar M. Consentido o mimado, ¿no? X es consentido. Ya tengo mis dos variables que representan los predicados, así que puedo escribirlo, ¿no? Algún perro es consentido es justamente I porque es existencial afirmativa. Existencial de X, P de X y M de X. La 6 dice, algún ave o alguna ave no es gallina. No tenemos, no tenemos gallina, pero sí tenemos ave, ¿no? Ave es B. Así que para gallina podemos usar otra. Voy a usar O. X es gallina. Para no complicarnos mucho. Dice algún ave, o bueno, alguna ave no es gallina. Existencial negativa. Esto es O. Eh, existencial de ave. Ave es B de X. Y no es gallina. Gallina es O. Bueno, en este caso pusimos O de X, que X es gallina. ¿Ya? Dice, ningún niño es viejo. Correcto, es E. Esta es universal negativa. Tenemos N ocupado de negro. ¿Qué podríamos usar con niño? Usemos la N. N de X. X es niño. Y V. No tenemos V. Es viejo. ¿Ya? Universal negativa, ningún niño es viejo. Sería para todo X. Ñ de X. Entonces, no V de X. Algunas rosas no son rojas. R y R. Vamos a usar R para rosas. R de X. X es rosa. O una rosa. Y voy a usar J para X es rojo. Bueno, no he repetido ninguno de momento. Algunas rosas no son rojas. ¿Qué proposición categórica es? Existencial, negativa, ¿no? Por esta no. Y esto es O. Todos los ingenieros son inteligentes. Esa proposición categórica es A. Ingeniero y de X es ingeniero. Y S de X, que no lo he usado todavía, es inteligente. Todos, universal, afirmativa, ¿no? Los ingenieros son inteligentes. S de X es inteligente. ¿Ya?
La necesidad es proposición singular, falso que Pedro igual es proposición. Pedro es poeta, proposición. Y no hay más. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ya. A los que tienen que hacer sus ejemplos, aquí hay algunos, ¿no? Que pueden usar. Básicamente pueden darse ustedes las proposiciones y según a eso ir redactando, ¿no? Proposiciones pueden que sean categóricas o no, pero les pidieron ejemplos de proposiciones, ¿no? Para los del otro grupo, aquí está su taller, un poco más explicado y resuelto también. Y lo resolviste todo lindo, yo. Sí, está bonito para explicar esto. Ahora, la segunda parte, que bueno, no quería entrar ahora porque es un poco más largo, y en sí el video quiero hacerlo de 1 hora, cabalito. La segunda parte consiste en las demostraciones. Y básicamente demostrar nos lleva a lo que es la inferencia lógica. Pero de predicados, ¿ya? Esto lo vamos a avanzar mañana o tal vez el viernes, para que no sea muy largo este video. Y básicamente lo que vamos a usar aquí es los temas anteriores. Leyes de las proposiciones, alguna que otra. Estas sí o sí se usan, las reglas de inferencia. He visto en el grupo que han estado preguntando, ¿no? ¿Qué es MP? ¿Qué es MT? O, bueno, algunos usan MPP, MTT, MTP. Son reglas de inferencia. ¿Ya? Voy a hacer un documento con todas las principales para que las tengan a mano, se las puedan imprimir y las tengan ahí pegaditas, ¿no? En su, al ladito de su escritorio, por si quieren hacer tarea y lo ven. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, en el lógica de predicado utilizan las proposiciones categóricas. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal? Yo les digo demostrar, 2 puntos, que Juan es mortal. Primera premisa. Todos los hombres son mortales. Segunda premisa, yo sé que Juan es hombre. Por lo tanto, yo quiero que me demuestren que Juan es mortal. Es un ejemplo más básico que siempre explico todos los semestres. Y bueno, esto se hace de la siguiente forma, a manera de explicarles. Voy a escribir todo eso, pero en símbolos. Voy a decirle demostrar M de Juan. Primera premisa, todos los hombres son mortales. ¿Qué proposición categórica es esa? Una universal afirmativa, ¿no? Una A. Yo puedo decir todos los hombres son mortales, ¿no? Ahí, y está bien, es una premisa. Es una premisa válida, ¿por qué? Porque habíamos dicho que las premisas son proposiciones, ¿no? ¿Qué proposición es esta? Una proposición universal afirmativa, ¿correcto? Pero acá lo voy a... Todos los hombres... Ahí está. Premisa. ¿Y la segunda premisa cuál es? A ver, Juan es hombre. Habíamos dicho que hay 2 formas de transformar un predicado en proposición, ¿no? La primera era reemplazando el valor de X por un valor conocido, que este es el caso de la premisa 2. Así que H de J. Ya, de este lado voy a poner las explicaciones. Voy a decir M de J es Juan es hombre, Juan es mortal.
Bueno, antes de eso deberías poner m de x, siendo de que x es mortal. Ya, eso es un predicado. H de x, x es hombre. ¿Ya? Quedemos de acuerdo en que estas dos de aquí van a ser nuestros predicados. Bien, con esos predicados yo puedo hacer proposiciones. Yo voy a decir H de J, Juan es hombre. ¿Ya? Esto puede ser verdadero o falso. Por ahí no se considera hombre, ¿no? Por ahí se considera un tanque de guerra. M de J, Juan es mortal, ¿no? Ahí está. Dos predicados, proposiciones singulares. Dos predicados que ahora son proposiciones singulares al reemplazar su valor de x por un nombre conocido, Juan. Y tenemos justamente una proposición universal. ¿Cuál es esa proposición universal? Una proposición universal afirmativa incluso. Para todo x, h de x, m de x. Habíamos quedado que hay dos formas de transformar predicados en proposiciones. Usando cuantificadores o usando valores constantes. En este caso el valor constante es Juan. Bien, ahora, una vez realizada toda esta aclaración, esto de aquí se puede demostrar, sí, se puede demostrar. Si ustedes se dan cuenta, voy a subrayar. ¿Qué puedo hacer con esto de aquí y esto de acá? Modus ponendo ponens, pues. Ajá. Mi mente lo asocia a que hay que hacer un modus ponens. Pero así, tal y cual como está, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el modus ponens no me habla de cuantificadores. ¿O sí me habla de cuantificadores? No, no. El modus ponens me decía, tengo P, entonces Q. Afirmo P. Modus ponendo ponens o directamente modus ponens. ¿Qué decía? Se afirma el antecedente, se afirma el consecuente. Pero aquí en ninguna parte yo tengo cuantificadores. Así que, ¿qué pasa? Justamente hay que hacer un paso previo antes de aplicar modus ponens. Así que solamente lo que yo les puedo decir es que, mira, aquí yo tengo H, ay, perdón, yo lo borré. El lápiz lo, ay, borrar, H de J, borrar todo acá, dibujarlo, yo les decía, lápiz, ahí, tengo H y tengo H. Yo lo asocio, son parecidos, pero si ustedes se dan cuenta, esto de aquí es diferente a esto de acá. Así que no me sirve. Y peor por ese cuantificador. Me estorba. Así que vamos a hacer un paréntesis por acá. Hay otras reglas que conocemos que se llaman especificación no sé cuál de las dos lleva ese, creo que ninguna. Y la otra es generalización. Tanto hay universal como existencial. Universal como existencial. ¿Ya? La especificación de tipo universal consiste en transformar una proposición universal, ojo, proposición universal. Es una proposición universal, una proposición que está cuantificada por el cuantificador universal, para la redundancia, en una proposición de las que nos sirve a nosotros. Siempre vamos a trabajar con proposiciones singulares, el mayor de casos. ¿De qué forma? Quitándole el cuantificador, puedo tenerlo así, P de X, como un predicado, o puedo asignarle un valor constante. Y es justamente esto lo que siempre nos va a ayudar en las demostraciones. En este caso, yo voy a hacer una especificación
especificación universal de la premisa 1. Y le voy a dar un valor. X va a ser 1. ¿Ya? Así que voy a decir, ya no voy a hablar de todos, sino que solamente voy a decir, si Juan es hombre, entonces Juan es mortal. ¿Ya? Y ahora sí, con todo lo que ustedes vean, se darán cuenta que, bueno, otra vez lo borré. Ambos, el 2 y el 3, ¿qué podemos hacer? Efectivamente, estoy afirmando el antecedente de 3, así que en una premisa 4, yo lo que puedo decir es esto de acá. Modus ponens, o modus ponendo ponens, de 2 y 3. Afirmo el antecedente, se afirma el consecuente. M de J. Y ahí queda demostrado. Una demostración bastante sencilla. Ahí estoy demostrando que si Juan es mortal, bueno, estoy demostrando que Juan es mortal con las premisas de que todos los hombres somos mortales y que Juan es hombre. Por tal razón, Juan debería ser mortal. Esta es su demostración. ¿Ok? Vamos a profundizar esto más adelante. Me imagino que el día viernes, cuando ya hayan pasado igual los otros grupos. Y bueno, ya tenemos una hora de clase. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de finalizar la grabación? La premisa 3, ¿cómo le has sacado? La premisa 3 es justamente esto de acá. ¿Ya? Esta es otra regla, pero solo aplica a predicados. Es lo mismo. Hay otras igual. La existencial de X. Yo puedo transformar esta proposición existencial en una proposición singular, ya sea así, o, bueno, lo correcto sería hacer esto. Cuantificarlo y hablar solamente de A. Perdón, darle un valor a X, a la variable X, un valor constante. ¿Ya? Y esto se llama especificación existencial. Si te das cuenta, esto es una inferencia, porque esta es una premisa y esto es una conclusión. A partir de esa premisa se da esta conclusión. Por eso es una regla de inferencia, solamente que estas reglas se aplican a predicados con cuantificadores. Ya, vamos a hacer más ejemplos en la próxima clase, no te preocupes por eso. Si quieres ir adelantando, tengo varias clases del anterior semestre, ¿no? Igual de todas formas vamos a volver a repasar todo esto. ¿Ya? En sí, lo que yo quería avanzar es justamente hasta antes de eso. Porque esto es un tema bastante largo. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra consulta? Recording stopped. Para compartir. Dijo el profe que Mi página de auxiliaturas, te la paso ahorita. Mi canal de YouTube. Sí, dime. le envié un PDF en el chat donde hay una tarea que es hasta hoy, hasta la noche, y hay un ejercicio Ya. que se me complicó mucho. De ese PDF es el último. No sé si lo puede ver. Ejemplo de demostración completa. Carlos Daniel, ¿no? Sí, le envié el PDF. Es la Ahorita última mismo lo parte. descargo. Ok. Ya. Aprovechemos que hay 20 minutos todavía. Biblioteca, escritorio. ¿Dónde tengo lo de ustedes? Por acá. Abrir. Guardar. Aquí, acá y aquí. ¿Qué ejercicio me decís?
El ejercicio 8 del inciso C, que debemos Ejercicio demostrar, 8 del inciso C. sí, debemos demostrar su forma completa y el razonamiento lógico. Ya, este de acá dice, ¿no? Si la pena de muerte antepone la defensa de la sociedad, la conservación de la Sí, persona, entonces, si supone la destrucción total de la persona, imposibilita la corrección del penado. Ah, ya. Esta es una composición de dos condicionales, si no me equivoco, ¿ya? Imposibilita la corrección del penado solo si es condenable éticamente. La pena de muerte antepone la defensa de la sociedad, la conservación de la persona. Por tanto, por tanto indica que es la conclusión. Si la pena de muerte supone la destrucción total de la persona e imposibilita la corrección del penado, es condenable éticamente. Ya. Parece un juego de palabras esto, pero vamos a tratar de separarlo por acá. A ver. Primera vez que veo este ejercicio. ¿Con qué docente está? con la ingeniera Sara. Ah, ya. Está interesante. Me dijeron que este ejercicio ya está en internet, pero lo vi y es de una manera que no me parece correcta, por eso quería ver si usted lo puede resolver. Ya. Vamos por partes. Antes que nada, tenemos que identificar qué premisas tenemos. ¿Ya? Dice, si la pena de muerte antepone la defensa de la sociedad a la conservación de la persona, entonces, ya, si supone la destrucción total de la persona, imposibilita la corrección del penado. Está una premisa. Dos, imposibilita la corrección del penado solo si es condenable éticamente. Segunda premisa. Ya, la pena de muerte antepone la defensa de la sociedad a la conservación de la persona. Otra premisa. Por tanto, esa es la conclusión, si la pena de muerte supone destrucción total de la persona e imposibilita corrección del penado, es condenable éticamente. Ya, dámoslo por parte, lo más sencillo posible. Voy a abrir un documento que tengo por acá, que nos va a servir de base. Creo que es este. Aquí tengo un cuadro con todas las posibles lecturas. ¿Ya? Justamente esta de aquí es la que yo quiero hacer énfasis. P solo si Q, si P entonces Q, vamos a usar esto de acá, ¿ya? Voy a ponerlo de este lado y lo voy a poner acá, de este otro lado. Vamos a reducir un poco acá y aquí también. Ya. Bien, dice, hay que buscar antes que nada, primer paso, que siempre es recomendable, hay que buscar las proposiciones solución. Vamos a encontrar proposiciones simples, ¿ya? No compuestas. Proposiciones simples. En la página web que vos mencionas, ¿ya está planteado las proposiciones simples o cómo lo resuelve? Sí, auxiliar lo junta en cuatro proposiciones en P, Q, R y S, y también muestra la condicional, que es la conclusión, perdón. Solo muestra eso. Ya. Agarra en P, Q, R, S y muestra la conclusión, nada más. No, No no, muestra los pasos que siguen, ¿no? no, A ver, tampoco lo agrupa en premisas. Solo lo adjunta en P, Q, R, S y la conclusión. No hay nada más. ¿tenés el link para verlo tal vez? Sí, A está en ver, el chat de Zoom. Lo ahorita voy a mismo buscar. lo reviso. Es el CS, CSUSS. Ya. Creo que es ese auxiliar. Ya lo copié y lo pegué. El ejercicio 35 de esa Ya, página. ok.
Claro, es que si ya lo podemos ahorrarnos tiempo de esto de acá, simplemente usando ya las proposiciones que están aquí planteadas, ¿no? Yo les voy a explicar cómo es que se llega a esa conclusión, que me imagino que es lo que más le interesa, pero voy a usar estas proposiciones para ahorrar un poco de tiempo. ¿Ya? Está acá. Ok, ya lo pillé. Vamos a quitar esto y... Aquí está, mira. Aquí está planteado. ¿Ya? Está bonito. ¿Se ve en pantalla? Sí, sí se ve auxiliar. Ya. Esto de aquí es la notación vertical. ¿Quién se acuerda de la notación vertical que habíamos explicado? Bueno, alguna vez creo que les expliqué. De cómo es que se escribe. Voy a copiar esto mejor. Cómo se escribe verticalmente. Esto es una inferencia. Totalmente es una inferencia. Voy a copiarlo acá. Cuando lo copie lo voy a recortar. Ya. Ahí. Este análisis nos va a ahorrar harto tiempo. ¿Ya? Podríamos haberlos hecho nosotros, pero vamos a usar esto que ya está, que pilló su compañero. ¿Ya? Voy a copiarlo aquí. ¿Ya? La pena de muerte. Ok. Traémoslo para que esté grabadito. Y les voy a explicar. Recording in progress. Bien, a solicitud de unos compañeros vamos a realizar esta demostración. En temas anteriores les había mencionado, ¿no? Que hay dos formas de escribir o plantear lo que son las inferencias lógicas. La primera y la más conocida es esta de aquí. Premisa 1, premisa 2, hasta una premisa K y una conclusión. Todas estas de aquí son premisas y esta de acá se llama conclusión. ¿Ya? En este caso, esto está planteado de la siguiente forma. Esta es la premisa 1, esta es la premisa 2 y esta es la premisa 3, de las cuales nosotros vamos a inferir la conclusión. Y eso de ahí es la conclusión. ¿Ya? Ahora, si no me equivoco, la orden que nos da, nos dice, a ver, voy a leerlo. El inciso C era, ¿no? Dar una demostración formal. Ok. Listo, ya tenemos planteado todo. ¿Ya? Lo que yo estaba haciendo previamente, antes de pillar este pedacito en internet, era justamente, voy a volver a compartir, perdón. Bueno, lo que les estaba diciendo, ¿no? Antes de hacer una demostración, lo que se hace es la traducción al lenguaje formal, porque esto está en lenguaje natural. Y eso consiste en crear las proposiciones simples, que justamente son estas de aquí. Todas esas cuatro son proposiciones simples. Y con esas proposiciones simples nosotros teníamos que traducir todas estas premisas. La premisa 1, la premisa 2, la premisa 3 y nuestra conclusión. ¿Ya? Efectivamente, aquí tenemos las premisas. La premisa 1, como les decía, era una doble condicional, justamente por esto de acá. Nos dice, si la pena de muerte, entonces, aquí, dentro de eso, hay otra condicional, porque empieza con sí. Si supone la destrucción, dice, una coma, aquí tenemos la coma del entonces, imposibilita la corrección del penal. La premisa 2 es igual a otra condicional por este solo sí. La premisa 3 es una afirmación de una premisa. La pena de muerte antepone la defensa de las sociedades. Y aquí es una combinación. Es una condicional, pero en el antecedente esta E representa una conjunción. Se coloca E porque no podemos escribir gramaticalmente, está mal, ¿no? Escribir I sería un error gramatical. Por esa razón
El consecuente es esto de acá. ¿Ya? Bien. Ahora que tenemos todo planteado, yo voy a decir demostrar dos puntos. ¿Qué se demuestra? La conclusión. Que Q y R entonces es. Número 1. Primera premisa. P entonces Q entonces R. Segunda premisa. R entonces es. Premisa original 3. P. Ya. Ahí. Ok. Tenemos nuestras tres premisas, tenemos la conclusión. Ahora les digo, ¿qué método usamos? Métodos de demostración. ¿Cuáles son? Primero, directo. Segundo, condicional. Y el tercero es reducción al absurdo o indirecto. ¿Cuál de ustedes quieren, o mejor dicho, cuál de ustedes piensan que podemos usar y que sea más rápido? La condicional. Correcto, vamos a la condición. La demostración condicional nos dice lo siguiente. Usted asuma que el antecedente de la conclusión, es decir, el antecedente de lo que usted quiere demostrar, voy a usar otro colorcito, es decir, esto de acá, eso de ahí, es verdadero. Ese es el primer paso. Asuma que el antecedente de la conclusión o de lo que se va a demostrar es verdadero y añádalo como una nueva premisa. Es decir, que voy a usar la regla de premisa, voy a decir, siempre se hace, bueno, yo estoy acostumbrado a hacer un espacio a la derecha y decir Q y R es verdadero. ¿Ya? Segundo paso. El segundo Disculpa, paso, sí, dime. hola, acabo de entrar. Disculpa que te interrumpa. Quería preguntarte si en ese ejercicio no hay una bicondicional. No, no hay ninguna bicondicional. Si te Ah, referís ok, es que, a este solo sí, es hacia allá. Si aquí hubiera sí, solo sí, ahí ya es ambos lados. ok. Ya, ¿Ya? gracias. Correcto. ¿Ya? Bueno, primer paso, asumir que el antecedente es verdadero. Se asume el antecedente verdadero. Segundo paso de la demostración condicional es demostrar o deducir el consecuente. Pucha, lo borré. Ese. Ese. Ya, dibujar de nuevo, borrar lápiz. Eso de ahí yo tengo que encontrar, ¿ya? ¿Cómo? Utilizando justamente todas estas premisas de acá. Y en este caso, yo puedo usar de aquí, tengo Q y R. ¿Qué regla me permite tomar una de las dos? Simplificación. Simplificación. De 4, ¿cuál de las dos me conviene tomar? Q. No, puedes usar R. ¿Lo ves? ¿Por qué? A ver, porque esta R es la misma de acá. Y si yo hago modus ponens o modus poniendo ponens de 2 y 5, ¿qué me queda? Ese. Es, ¿Lo ven? Y es justamente esto de acá lo que quiero demostrar. Entonces digo 7. Mira, hice una demostración condicional del 4 al 6. Añadí el antecedente. ¿Cuál es mi antecedente? Q y R. Entonces, pues, lo que encontraste es verdadero. Es. Y ahí termino. ¿Ya? Estaba sencillo nomás. ¿Se puede hacer demostración directa? Me imagino que sí. Sí se puede hacer demostración directa. Pero debe haber algún otro método que se puede usar. Demostración indirecta igual se puede usar. ¿Ya? Pero el método más rápido, si ustedes se dan cuenta, en 7 pasos ya está la demostración condicional, ¿no? Y eso en 3, porque estas son premisas. Bien, ¿alguna consulta?
Ninguna. Bueno, entonces voy a dejar de compartir Recording stopped. y dejar de grabar. Ya. Les voy a pasar este documento al grupo, a los grupos que están, y la clase la voy a subir. ¿Ya? Bien, entonces, que tengan buenas noches, chicos. Hasta luego. Luego, disculpen, ¿hicieron solamente ese último o los tres que había con letras y todo eso? Ah, con letras. ¿Cuáles O letras? sea, los que tenías que armar las premisas, los tres últimos. Ah, sí, sí, sí. Es que me pidieron ese nomás. Ah, ya, 8 no ok. como ejemplo. En sí, lo ¿Será que siempre se hace es justamente traducir primero, ¿no? Que ya lo habíamos visto acá. Sí, ¿qué quería decir? disculpa, será que puede ayudarnos en la 10? Por favor, esa la veo complicada. Por favor. Ya. Aquí mismo está, pero aquí está el planteamiento, mira. Tu compañero pilló una página justamente donde ya está desarrollado. A ver, te lo comparto. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Será. Te explico, mira. Aquí ya está planteado. Puedes tomar una captura. Lo que vos vas a hacer es esto de aquí. Voy a anotártelo. Aquí ya está todo el desarrollo. Ya les hizo las proposiciones simples. Esas son las proposiciones simples, si te das cuenta. Y aquí está el desarrollo. Esta es la premisa 1. Esta de acá, esta otra hasta aquí, es la premisa 2. Esta de acá hasta acá es la premisa 3. Y esta es la conclusión. Así que lo que vos vas a tener que hacer es demostrar dos puntos Q, premisa 1, premisa 2, premisa 3. ¿Qué podés hacer? A ver. ¿Por qué demostrar Q? Podés, Q, me refiero a la conclusión. Ah, ok. Eso es conclusión, es una Q mayúscula por si acaso. ¿Ya? Ya. ¿Y qué podés usar? A ver, reducción al absurdo podría ser. P o no P, es una tautología, negación de R. Está un poco complicado. Ya. Sí, se puede. A ver, lo voy a resolver y se los paso. Ya, que tengo que iniciar otra clase ahorita. Pero a ver, esto, Ya. tomarle una Muchas gracias. captura, tomarle una captura a esto y así es como deberían hacerlo. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Ya está traducido aquí. Ya, bueno, los dejo entonces. Que tengan buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, auxiliar. Buenas Gracias, noches. hasta luego. Hasta luego.